La niebla matutina se aferraba a los terrenos de Ashford House como un sudario, gris, fría e implacable, mientras las campanas de la capilla tañían su melancólica cadencia a través de la finca. 6 campanadas, luego silencio, luego 6 más, el mismo ritmo que había marcado cada amanecer durante 3 años, 1095 mañanas de luto medido y mecánico. Lady Eleanor Ashford estaba de pie junto a su ventana, como siempre a esta hora, una figura tallada en sombra y pena, su severo vestido de luto negro contrastando con las pálidas paredes de su aposento, la tela tan familiar ahora que parecía una segunda piel, o quizás un sudario que vestía aún respirando. Tenía 26 años, aunque los sirvientes susurraban que parecía atemporal, a la manera de aquellos que han dejado de vivir, ni joven ni vieja, simplemente suspendida, atrapada entre el mundo de la luz y el reino de la memoria. 3 años. 3 años desde que había llegado la carta con la noticia de que el barco del capitán Thomas Ashford se había hundido en una tormenta frente a la costa portuguesa, que su esposo, de apenas 18 meses, había sido reclamado por el mar, que era viuda antes de haber aprendido propiamente a ser esposa. 3 años desde que había usado otro color que no fuera el negro, desde que había asistido a alguna reunión, desde que había cantado, bailado o reído sin aplastar inmediatamente el impulso bajo el peso de lo que le debía a la memoria de Thomas. Su ritual diario se había calcificado en algo inmutable. Capilla al amanecer, donde se arrodillaba sobre piedras que se habían vuelto lisas bajo sus rodillas. Un paseo solitario por jardines que ya no veía realmente. El desayuno tomado a solas en el pequeño comedor con las cortinas corridas contra la ofensa de la luz del sol, horas dedicadas a la costura o a la lectura sin absorción, la cena en la misma habitación sombría y luego la cama en aposentos donde el retrato de él la observaba dormir. Los aldeanos hablaban de ella en susurros. La viuda que no quiere soltar, la llamaban, la dama que se ha enterrado en vida, aunque lo decían con lástima más que con juicio, pues todos recordaban cómo ella y Thomas habían sido novios desde la infancia, cómo su boda había sido la celebración más grandiosa que el condado había visto en una generación, cuán breve y brillante había sido su felicidad antes de que el mar se la tragara por completo. Eleanor sabía lo que decían. Sabía que observaban su figura vestida de negro moverse por el pueblo en sus infrecuentes recados como un fantasma que acecha su propia vida, y una parte de ella, la parte no congelada en aquella terrible mañana de noviembre cuando llegó la carta, comprendía que tenían razón. No estaba viviendo. Estaba realizando los movimientos de la vida, mientras su corazón permanecía 3 años en el pasado, anclada a un momento de pérdida, con la misma certeza con que el cuerpo de Thomas estaba anclado al fondo del océano, y no podía concebir cómo ser de otra manera. No podía imaginar qué traición sería al amor de Thomas volver a elegir la alegría, elegir el color, elegir el futuro sobre el hermoso y terrible pasado que era todo lo que le quedaba de él. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de Romance y Escándalo, y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El duque Sebastian Hartfield nunca había sido un hombre propenso al impulso o a la fascinación repentina. Sus 34 años habían estado marcados por la contención erudita, la deliberación cuidadosa y el tipo de existencia mesurada que correspondía a un hombre de su posición y temperamento. De hecho, el condado lo conocía como una figura solitaria,
más propenso a ser encontrado en su biblioteca que en reuniones sociales. Un hombre que nunca se había casado a pesar de su título y considerable fortuna, que guardaba sus propios consejos y mantenía sus propiedades con una eficiencia silenciosa pero con poca fanfarria. Por lo tanto, fue una especie de misterio para él cuando, en una brillante mañana de abril, viva con los colores tumultuosos de la primavera, cerezos en flor desprendiendo pétalos como nieve rosa, narcisos que se desbordaban en una profusión dorada a lo largo de los caminos, el aire mismo pareciendo vibrar con cosas verdes y crecientes. Encontró su atención completamente cautivada por una sola figura que se movía por la calle principal del pueblo, una mujer vestida completamente de un negro implacable, tan austera contra el júbilo estacional que parecía casi una aparición, un desgarro en el tejido del mundo a través del cual el invierno aún se mostraba. Había frenado a su caballo sin pensarlo conscientemente, observando cómo ella se movía con una precisión lenta y mecánica, pasando por escaparates a los que no dirigía la mirada, pasando junto a vecinos que la saludaban con una amabilidad compasiva que ella apenas reconocía, una mujer moviéndose por el mundo como si caminara bajo el agua, como si un gran peso presionara sobre sus hombros y hiciera de cada paso un acto de voluntad en lugar de facilidad. Sebastián se sintió impactado no solo por el contraste, aunque eso era lo suficientemente dramático, esta figura de luto en medio de una vida tan insistente, sino por algo en la forma en que se comportaba, una cualidad de resistencia determinada que sugería que no era naturalmente frágil, sino que había sido hecha así por algún gran golpe, que debajo de los ropajes de luto existía una mujer de sustancia que había sido, a través del dolor, reducida a una sombra. Hizo averiguaciones, discretas como correspondía a su naturaleza, y se enteró de su historia por el boticario del pueblo, Lady Eleanor Ashford, viuda desde hacía 3 años, su esposo perdido en el mar, su luto tan absoluto que se había convertido en una especie de encarcelamiento, una joven que simplemente había dejado de vivir cuando la muerte reclamó al hombre que amaba. Sebastián escuchó este relato con una creciente sensación de algo que no podía nombrar del todo. No lástima, precisamente, aunque había compasión en ello, no mera curiosidad, aunque estaba intrigado, sino más bien una convicción que echó raíces en su pecho con una firmeza sorprendente, que no podía, de alguna manera, simplemente marcharse y olvidar a esa figura de negro, a esa mujer ahogándose en el dolor mientras el mundo florecía a su alrededor con una belleza indiferente. Encontró razones para regresar al pueblo en los días siguientes, diciéndose a sí mismo que estaba atendiendo asuntos de la finca mientras sabía, con la parte de sí mismo que permanecía despiadadamente honesta, que esperaba verla de nuevo, para entender qué era en su tristeza lo que llamaba a algo en su propio corazón cuidadosamente ordenado. Y en la tercera de estas visitas observó desde su caballo cómo ella desaparecía a través de las puertas de hierro de Ashford House, tragada por las sombras de una finca que parecía, incluso desde el camino, haber corrido sus cortinas contra la alegría, y Sebastian Hartfield, que nunca había perseguido nada más romántico que un manuscrito raro, sintió que algo cambiaba dentro de él, una decisión formándose sin palabras, una certeza de que sus caminos estaban de alguna manera destinados a cruzarse, que se le había dado, por razones que no podía articular, la tarea de llamarla de vuelta de cualquier fría orilla por la que caminara, de vuelta a la tierra de los vivos, aunque aún no tenía idea de cómo podría lograrse tal cosa, solo que debía intentarlo. La librería del pueblo era un establecimiento estrecho encajado entre la botica y la pañería. Sus ventanas polvorientas
y su interior oscuro, con esa penumbra particular que proviene de demasiados libros empaquetados en muy poco espacio, y Eleanor no la había visitado en meses. Su lectura se había vuelto tan mecánica como todo lo demás en su vida, los mismos volúmenes revisitados sin placer. Las palabras pasaban ante sus ojos sin penetrar la niebla que rodeaba sus pensamientos. Pero en esta tarde particular de mayo se sintió atraída allí por un impulso que no examinó, una inquieta necesidad de estar entre el olor a papel y encuadernación que una vez le había traído consuelo. Se movió a través de los estrechos pasillos con su habitual precisión lenta, sus faldas negras susurrando contra los estantes, sus dedos enguantados deslizándose por los lomos de cuero sin ver realmente los títulos, hasta que se encontró frente a la sección de poesía y extendió la mano, con el primer destello de interés genuino que había sentido en semanas, hacia un delgado volumen encuadernado en tela verde, Wordsworth, cuyos versos sobre la naturaleza y la memoria una vez la habían conmovido hasta las lágrimas en un tiempo en que todavía podía sentir tales cosas plenamente. Apenas había tocado su mano el lomo cuando otra mano, más grande y sin guante, alcanzó el mismo libro desde la dirección opuesta. Y ella se retiró como si se hubiera quemado, retrocediendo con una disculpa murmurada, sus ojos bajos como era su costumbre, pero una voz, grave, culta, inesperadamente gentil, dijo: «Perdóneme, señora, la culpa es enteramente mía. Por favor, usted estaba aquí primero». Eleanor levantó la vista entonces, y se encontró con la mirada de un hombre que reconocía de vislumbrarlo en el pueblo, aunque nunca habían sido presentados. El duque de Hartfield, alto y de apariencia erudita, quizás una década mayor que ella, con ojos de una amabilidad notable que parecían ver más de lo que ella deseaba revelar, y de repente se sintió agudamente consciente de cómo debía parecerle a él. La tela gastada de su vestido de luto, ahora de 3 años, y mostrando su edad a pesar del cuidadoso mantenimiento. La palidez de su piel, que hablaba de demasiadas horas en el interior, la delgadez que provenía de comer sin apetito, la imagen completa de una mujer que se había convertido en un fantasma. «Es usted muy amable, su gracia», logró decir, su voz ronca por el desuso en situaciones sociales. «Pero tengo el volumen en casa. Por favor, tómelo». Él la estudió por un momento con esos ojos desconcertantes. Luego extendió la mano más allá de ella y retiró no un libro, sino 2 copias de la misma edición, presentándole una con una ligera reverencia. «Entonces ambos tendremos el placer», dijo, y había algo en su tono, no lástima, que había aprendido a reconocer y despreciar, sino más bien una cualidad de interés genuino, de verla como una persona en lugar de una figura trágica, que hizo que sus dedos se cerraran alrededor del libro que él le ofrecía. Hablaron brevemente, formalmente, sobre Wordsworth y los románticos, sobre la capacidad de la poesía para capturar lo que la prosa no podía, y Eleanor sintió que algo se agitaba bajo su superficie congelada, una pequeña brasa de la mujer animada e intelectualmente curiosa que había sido antes de que el dolor la enterrara, y cuando él preguntó, con una cuidadosa cortesía que le dio todas las oportunidades para negarse, si se le permitiría visitarla en Ashford House. «Pues me encuentro necesitado de una conversación estimulante, y parece que compartimos gustos literarios similares». Ella dudó tanto tiempo que seguramente él se había preparado para el rechazo, pero luego se escuchó a sí misma decir que sí, una sola palabra que se sintió como la primera grieta en el hielo que se había mantenido sólido durante 3 inviernos,
una pequeña brecha en la fortaleza de su luto, a través de la cual algo peligroso y brillante, la posibilidad, podría finalmente encontrar su camino. Sebastian llegó a Ashford House un jueves por la tarde, cuando el cielo de junio pendía pesado con lluvia no derramada, el aire espeso y gris de esa manera particular que presagia una tormenta, y mientras su carruaje subía por el camino curvo, observó lo que había sospechado por los chismes del pueblo, pero que, sin embargo, encontró inquietante presenciar directamente. La casa misma parecía estar de luto, sus ventanas cubiertas con tela oscura que no permitía vislumbrar el interior, su puerta sin la corona de flores de temporada, sino desnuda y sombría, todo el edificio presentando una fachada de decidido retiro del mundo, como si la construcción se hubiera contraído alrededor del dolor de su dueña y ahora lo reflejara en piedra y sombra. Eleanor lo recibió en el salón, un espacio que alguna vez pudo haber sido encantador, pero que ahora existía en un crepúsculo perpetuo, los espejos cubiertos con tela negra como dictaba la costumbre, los muebles envueltos en fundas protectoras que daban la impresión de fantasmas sentados en disposición alrededor de las paredes, y sirvió el té con manos que temblaban ligeramente. Ya fuera por la presencia desacostumbrada de un visitante o por alguna perturbación más profunda, no podía decirlo, mientras ofrecía pequeñas disculpas por el estado de la casa, que él descartó con amabilidad. Hablaron de literatura al principio, del volumen de Wordsworth que los había unido, y Sebastian observó con cuidadosa atención cómo la voz de Eleanor, vacilante al principio y delgada por el desuso, se fortalecía gradualmente mientras discutía el tratamiento de la memoria y la pérdida en un poema en particular, sus observaciones agudas y bien consideradas, revelando una mente que el dolor había embotado, pero no destruido, una inteligencia que el aislamiento había atenuado, pero dejado fundamentalmente intacta. Se encontró genuinamente interesado, no simplemente desempeñando un papel o llevando a cabo una campaña de rescate, sino verdaderamente interesado en sus pensamientos sobre el uso de imágenes naturales de Coleridge, sobre el romanticismo de Byron, sobre las formas en que la poesía capturaba lo que el lenguaje ordinario no podía contener. Y se dio cuenta de que debajo de los ropajes de viuda y el dolor practicado existía una mujer de sustancia y profundidad a quien deseaba mucho conocer. Sebastian tuvo cuidado de evitar cualquier mención de su pérdida, cualquier insistencia en temas que pudieran causar dolor, tratándola en cambio como lo haría con cualquier igual intelectual con quien deseara conversar, y notó, aunque ella quizás no lo hizo, cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante al hablar, cómo la animación tocaba brevemente sus pálidos rasgos, cómo por momentos parecía olvidar el pesado vestido negro y la habitación sombría y se convertía simplemente en una mujer absorta en ideas. La visita duró exactamente el tiempo socialmente aceptable, ni demasiado breve para parecer despectiva, ni demasiado larga para imponerse, y mientras se preparaba para despedirse, extendió con cuidadosa naturalidad una invitación. Lady Eleanor, me pregunto si podría hacerme el honor de visitar mi biblioteca en Hartfield Manor. Recientemente he adquirido una colección de primeras ediciones que creo que le interesarían, incluido un manuscrito iluminado de poesía medieval bastante notable. Observó su rostro mientras hablaba, vio el destello de interés genuino luchando con lo que ya había aprendido a reconocer como su instinto de rechazo hacia la seguridad del aislamiento,
y añadió en voz baja: «No hay ninguna obligación, por supuesto, pero si se encontrara deseando nuevo material de lectura o simplemente un cambio de aires, sepa que sería muy bienvenida». Y se fue antes de que ella pudiera formular una aceptación o un rechazo, confiando en que la semilla había sido plantada y que la curiosidad, ese impulso humano más persistente, podría eventualmente superar el miedo. Transcurrieron 3 semanas antes de que Eleanor encontrara el valor para aceptar la invitación de Sebastian, 3 semanas durante las cuales la tarjeta que él había dejado, de color crema, simplemente grabada con la dirección de Hartfield Manor y una sola línea sobre la disponibilidad de la biblioteca a su conveniencia, permaneció en su escritorio como una pregunta que no podía responder, y cuando finalmente escribió su aceptación, fue en una mañana en que las paredes de Ashford House parecían presionar hacia adentro con particular opresión, y pensó que si no escapaba de ellas, podría dejar de existir por completo. Podría simplemente desvanecerse en el oscuro papel tapiz y los rincones sombríos hasta que incluso sus propios sirvientes olvidaran que alguna vez había sido sustancial. El viaje en carruaje a Hartfield duró menos de 1 hora, pero se sintió como un pasaje entre mundos, el paisaje iluminándose gradualmente a medida que viajaba, los campos más verdes, el cielo de alguna manera más amplio, y cuando la mansión apareció a la vista, sintió que se le cortaba la respiración al verla. Piedra dorada brillando bajo el sol de la tarde, ventanas descubiertas y relucientes, parterres de flores dispuestos en un derroche de color que parecía casi agresivo en su vitalidad después de sus años de penumbra cuidadosamente mantenida. Sebastian la recibió en la entrada él mismo, descartando la formalidad en favor de una genuina bienvenida, y ella notó cómo su rostro se iluminaba a su llegada, cómo parecía erguirse más, cómo había un entusiasmo bajo su cuidadosa cortesía que tocó algo latente en su corazón, y cuando la condujo a través del vestíbulo, todo luz, arte y belleza. Tuvo que resistir el impulso de protegerse los ojos, tanto tiempo había habitado en la penumbra. Pero fue la biblioteca lo que la deshizo por completo, lo que rompió defensas que no sabía que se estaban debilitando. Él abrió puertas dobles de roble pulido, y ella entró en un espacio tan magnífico que parecía conjurado de sueños, una cámara de 2 pisos con paredes forradas desde el suelo hasta el techo increíblemente alto con libros, miles de ellos, quizás decenas de miles, sus lomos creando un tapiz de colores y texturas, cuero y tela, dorados y sencillos. Y la habitación estaba inundada de luz de altas ventanas que daban al sur y al oeste, el sol entrando a raudales para iluminar motas de polvo que danzaban en el aire como pequeños espíritus, y había sillones profundos posicionados para la lectura, y escaleras rodantes para alcanzar los estantes más altos, y pequeñas mesas con flores frescas, flores de verdad, moradas y amarillas y blancas, y el aroma a papel y cuero, y algo verde y vivo, todo mezclado, hasta que Eleanor sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos ante la abrumadora belleza de aquello, ante el recordatorio de que tal belleza todavía existía en un mundo que a ella le había parecido compuesto solo de sombras. Sebastian no dijo nada, simplemente la dejó estar de pie y absorberlo, y ella agradeció su silencio. La forma en que se movió silenciosamente para pararse cerca de una de las ventanas, dándole espacio para experimentar la habitación sin ser observada, aunque por supuesto él estaba observando. Ella lo sabía, podía sentir la calidad de su atención incluso con su mirada desviada. Pero era una observación sin juicio,
sin expectativas, la observación de alguien que espera ver florecer una flor sin exigirle que lo haga en un horario. Se movió hacia adelante lentamente, con vacilación, sus faldas negras susurrando contra el suelo de parqué, y extendió la mano para tocar el estante más cercano, sus dedos enguantados deslizándose por los lomos, como lo había hecho en la librería del pueblo, pero esta vez con un hambre genuina, una curiosidad genuina, y se encontró sacando volumen tras volumen, examinando encuadernaciones, leyendo las primeras líneas, perdiéndose en la pura abundancia de ello, y cuando Sebastián mencionó en voz baja que era bienvenida a tomar prestado lo que deseara, a venir tan a menudo como quisiera, a tratar la biblioteca como si fuera suya, ella lo miró con algo peligroso, agitándose en su pecho. No del todo alegría, todavía no, pero quizás el recuerdo de cómo se había sentido la alegría una vez, y dijo con una voz espesa por la emoción: «Gracias, su gracia. No puede saber lo que esto significa». Aunque por la suave expresión en sus ojos, pensó que quizás él sí lo sabía. Quizás entendía exactamente lo que le estaba ofreciendo, que no eran simplemente libros, sino un santuario, un lugar donde la mujer que había sido antes del dolor podría empezar tentativamente a recordarse a sí misma. Las horas se deslizaron sin ser notadas mientras Eleanor exploraba la colección, y cuando finalmente se acomodó en uno de los sillones profundos con una primera edición de Austen, una novelista que ella y Thomas se habían leído en voz alta en aquellos breves y brillantes meses de su matrimonio. Sebastián tomó asiento frente a ella con su propio volumen, y leyeron en un silencio cómplice mientras la luz de la tarde se suavizaba hasta volverse dorada, y cuando ella hizo un comentario sobre un pasaje en particular, y él respondió con una perspicacia que encendió sus propios pensamientos, cayeron en una animada discusión, y Eleanor se escuchó reír de verdad, un sonido pequeño, oxidado y sorprendido, pero genuino, ante algo ingenioso que él dijo sobre el orgullo del señor Darcy. Y el sonido de su propia risa la sorprendió hasta dejarla en silencio, pero Sebastián simplemente sonrió, esa sonrisa gentil que parecía verla y aprobar lo que veía, y dijo: «He estado esperando escuchar ese sonido», y ella se dio cuenta con una mezcla de miedo y asombro de que había estado en Hartfield durante casi 5 horas, que el sol se estaba poniendo, que se había olvidado por largos ratos de recordar su dolor, y que este olvido se sentía simultáneamente como una traición y como la primera respiración profunda después de años de asfixia. El patrón se estableció con la suave inevitabilidad del cambio de las estaciones. Cada jueves por la tarde, Eleanor llegaría a Hartfield Manor, y cada jueves Sebastián la estaría esperando en su biblioteca con el té ya preparado y algún nuevo volumen que pensaba que podría interesarle, y se acomodarían en lo que se convirtieron en sus sillas habituales, la de ella junto a la ventana sur, donde la luz era mejor, la de él frente a ella, donde podía observar su rostro mientras leía y hablaba, y discutirían sobre literatura, filosofía e historia con una facilidad que se volvía más natural cada semana, y a medida que la primavera se rendía al verano y los días se alargaban y calentaban, Eleanor se encontró anticipando estas visitas con algo que la asustaba por su intensidad. Se encontró eligiendo sus lecturas durante la semana con la mira puesta en lo que podría provocar una conversación interesante. Se encontró pensando mientras se vestía cada jueves por la mañana, incluso con su inmutable negro. Si él notaría que se había recogido el pelo de manera ligeramente diferente o que llevaba el broche de azabache que había sido de su madre
en lugar del simple alfiler de luto que solía usar. Fue durante una de estas visitas de jueves, mientras las rosas de junio florecían más allá de las ventanas de la biblioteca y llenaban el aire con su aroma dulce como la miel, que Sebastián finalmente preguntó por Thomas, no con la curiosidad torpe de aquellos que querían detalles para chismorrear, sino con una genuina delicadeza, un deseo real de entender, y Eleanor se encontró hablando de él por primera vez desde el funeral, describiendo cómo se habían conocido desde la infancia, cómo las fincas de sus familias habían sido vecinas, cómo lo había amado desde que tenía 15 años y él 17, cómo su matrimonio había sido breve, apenas 18 meses antes de la comisión naval que lo llevó al mar y la tormenta que se lo llevó de la vida, pero incandescentemente feliz, lleno de risas y libros leídos en voz alta y planes para el futuro que construirían juntos. Y mientras hablaba, lloró, en silencio, las lágrimas deslizándose por sus pálidas mejillas sin control, y Sebastián se sentó inmóvil, siendo testigo, sin ofrecer tópicos vacíos, sino simplemente presente en su dolor. Y cuando finalmente guardó silencio, agotada por el relato, él dijo suavemente: «Fue bendecido por ser amado tan completamente», y algo en esas palabras, en el reconocimiento de su amor como un regalo en lugar de una carga, rompió algo dentro de su pecho. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una nueva intimidad entre ellos, una facilidad más profunda nacida de la vulnerabilidad compartida, y Sebastián comenzó a hablar más de sus propios pensamientos y experiencias, y Eleanor comenzó a esperar los jueves no solo como un escape de la penumbra de Ashford House, sino como los momentos más verdaderos de la semana, las horas en que se sentía más viva, más ella misma, y fue esta comprensión la que trajo consigo una aplastante ola de culpa. ¿Cómo podía sentirse viva en presencia de otro hombre cuando Thomas yacía muerto bajo tierra fría? ¿Cómo podía anticipar la sonrisa de Sebastián y el sonido de su voz y la forma en que la escuchaba como si sus palabras importaran, cuando debería estar recordando solo la sonrisa de Thomas, la voz de Thomas, el cuidado atento de Thomas? Y un jueves a finales de julio, cuando Sebastián hizo un comentario que le pareció particularmente perspicaz y se sintió inclinándose hacia adelante con entusiasmo para responder, sintió algo cálido florecer en su pecho que reconoció con horror como alegría, se puso de pie abruptamente, interrumpiéndose a mitad de la frase, y dijo con una voz aguda por el pánico: «Siento que lo traiciono al experimentar cualquier alegría, su gracia. Siento que cada momento que no estoy activamente de luto es un momento en que lo estoy olvidando, borrándolo, permitiéndole morir una segunda muerte en mi corazón». Y Sebastián también se levantó, dejando a un lado su libro, y la miró con esos firmes ojos grises que parecían ver a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas, y preguntó en voz baja: «¿Desearía él que te desvanecieras, Eleanor? El hombre que te amó querría que te convirtieras en un fantasma, un monumento viviente a su muerte en lugar de un testimonio del amor que compartieron». Ella no pudo responder, solo pudo quedarse temblando bajo la dorada luz de la tarde que entraba por las ventanas de la biblioteca, solo pudo negar con la cabeza sin poder hacer nada, y Sebastián no insistió, no exigió una respuesta, simplemente dijo: «Es una pregunta que vale la pena considerar», y la dejó partir más temprano de lo habitual, y mientras el carruaje de Eleanor la llevaba de regreso a Ashford House a través del paisaje veraniego, se sentó con la pregunta de él ardiendo en su mente como una vela en la oscuridad, iluminando rincones que había mantenido deliberadamente en la sombra, y supo, incluso mientras intentaba descartarla, que la perseguiría,
que él había nombrado aquello que más temía examinar, si su prolongado luto honraba la memoria de Thomas o deshonraba su amor al rechazar el don de la vida que él ya no podía poseer. La invitación llegó un jueves por la mañana a principios de agosto, cuando el aire pendía pesado con la promesa de calor y los jardines de Ashford House se marchitaban lánguidamente a pesar del fiel riego del jardinero. Una simple tarjeta con la precisa caligrafía de Sebastian preguntando si Eleanor podría visitar Hartfield esa tarde, no por la biblioteca, sino por los jardines, que, según escribió, estaban en su apogeo y que pensó que podrían interesarle, y aunque el primer instinto de Eleanor fue declinar, la biblioteca era segura, contenida, un santuario conocido, mientras que los jardines significaban apertura y exposición y una belleza impredecible. Se encontró escribiendo una aceptación antes de poder examinar demasiado de cerca por qué la idea de decepcionarlo le causaba tanto malestar. Llegó con su habitual vestimenta negra, la tela absorbiendo el sol de agosto, hasta que sintió que podría disolverse en el calor, y Sebastián la recibió no en la entrada principal, sino en una puerta lateral que daba a los jardines del este, y en el momento en que cruzó esa puerta, sintió que se le cortaba la respiración, porque había entrado en un mundo de un color tan tumultuoso que sus años de existencia monocromática parecieron retroceder ante él. Rosas de todos los tonos imaginables florecían en profusión, su aroma espeso y dulce en el aire, y había imponentes delfinios en azules tan vivos que dolía mirarlos, y lirios dorados, y lavanda morada que zumbaba con abejas, y su figura vestida de negro moviéndose a través de este paisaje era tan marcadamente incongruente que se sintió como una mancha de tinta derramada sobre una acuarela. Sebastián caminó a su lado, diciendo poco, permitiendo que el jardín hablara por sí mismo, y la condujo más adentro del espacio, hasta que llegaron a un área apartada, rodeada de setos, donde se había preparado un lecho especial. Y aquí, separado del caos de color de otros lugares, crecían solo rosas del blanco más puro, docenas de arbustos, cientos de flores, desde capullos apretados hasta flores completamente abiertas que parecían brillar en la sombra moteada. Y Eleanor se detuvo al verlas. Algo se le apretó en la garganta ante su austera belleza. «He estado cultivando esta variedad durante 3 años», dijo Sebastián en voz baja, acercándose a un espécimen particularmente magnífico, sus dedos suaves sobre los pétalos, trabajando con mi jardinero jefe para lograr este tono exacto, no crema, no marfil, sino blanco verdadero, blanco puro. Y se volvió para mirarla con una expresión de tal cuidadosa seriedad que ella se sintió expuesta, vista, y él continuó. El blanco no es la ausencia de luto, Eleanor, es el luto transformado, el dolor que ha pasado por el fuego y ha emergido cambiado pero no destruido, y en muchas culturas es el color del recuerdo, de honrar lo que fue mientras se reconoce lo que es. Ella no podía hablar, solo podía permanecer temblando ligeramente en su caluroso vestido negro, rodeada de frescas flores blancas, y Sebastián se acercó, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la esperanza y la vacilación en sus ojos, y dijo: «El color no es traición, no es olvido, no es reemplazo, ni descarte, ni deshonra. Es simplemente el reconocimiento de que la vida continúa, que la belleza todavía existe, que tú todavía existes, no solo como la viuda de Thomas, sino como Eleanor,
como una mujer con capacidad para la alegría, el crecimiento y la transformación, y señaló las rosas blancas que los rodeaban, añadiendo: «Estas flores honran el pasado mientras viven en el presente. Son a la vez memorial y celebración, a la vez recuerdo y renovación, y no hay contradicción en esa dualidad». Eleanor sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas, sintió el peso de sus palabras y el cuidado detrás de ellas, se sintió conmovida y aterrorizada en igual medida, porque él le estaba pidiendo algo. No explícitamente, todavía no, pero la invitación estaba allí en el simbolismo del jardín, en las rosas blancas que había pasado años cultivando, en la gentil insistencia de que podía honrar a Thomas sin dejar de elegir vivir. Y no estaba lista, todavía no. No podía imaginarse a sí misma en nada que no fuera negro, sin sentir que se estaba despojando de la única identidad que la había sostenido durante 3 años de vacío. Y entonces dijo, con la voz áspera por la emoción: «Son hermosas, su gracia, verdaderamente hermosas, y entiendo lo que está diciendo, pero no puedo, todavía no estoy lista». Y Sebastián asintió, sin decepción visible en su expresión, solo paciencia, infinita paciencia, y respondió: «Lo sé, no te estoy pidiendo que estés lista ahora, solo estoy plantando una semilla, mostrándote que existe otro camino cuando estés preparada para verlo». Pero mientras Eleanor partía de Hartfield esa tarde, echando una última mirada al jardín cerrado de rosas blancas, se sintió perturbada de una manera que la mantuvo despierta esa noche y muchas noches siguientes, porque él le había mostrado una visión de transformación y no podía dejar de verla, no podía regresar por completo a la certeza de su luto, y la pregunta que él había plantado floreció en su mente como esas rosas blancas, persistente y hermosa e imposible de ignorar. Los días que siguieron a la visita de Eleanor al jardín de rosas blancas trajeron un ajuste de cuentas que ya no podía evitar, una verdad que se cristalizó en las horas de insomnio de las oscuras noches de agosto. Cuando yacía en su cama en Ashford House y se admitía a sí misma lo que había estado negando durante semanas, que la anticipación que sentía cada jueves no era meramente por la literatura y la conversación, sino por Sebastián mismo, por la forma en que sus ojos se calentaban cuando ella entraba en una habitación, por el cuidado con que escuchaba sus pensamientos como si importaran profundamente, por la gentileza de su presencia que la hacía sentir vista y valorada de maneras que no había sentido desde la muerte de Thomas. Y esta comprensión trajo consigo un horror tan aplastante que se levantó de la cama y caminó por su oscura habitación como un animal enjaulado, susurrándose a sí misma: «No, no, no puedo, no debo, esto es traición, esto es reemplazo, esto significa que el amor de Thomas no fue eterno, no fue suficiente, que soy infiel y falsa e indigna de la devoción que afirmaba sentir». Y la culpa que descendió sobre ella fue sofocante en su totalidad, un peso que presionaba contra su pecho hasta que apenas podía respirar. Comprendió con terrible claridad que estaba desarrollando sentimientos por Sebastián que iban mucho más allá de la amistad o la gratitud, que cuando se vestía los jueves por la mañana estaba pensando en él, que cuando leía durante la semana estaba imaginando su respuesta a los pasajes que encontraba significativos, que había comenzado a importarle lo que él pensara de ella de maneras que no tenían nada que ver con la compañía intelectual y todo que ver con los traicioneros impulsos de su corazón, y este conocimiento se sintió como una violencia contra la memoria de Thomas, contra los votos que había pronunciado, contra los 3 años de fiel luto
que habían definido su existencia desde su muerte. El martes siguiente a la visita al jardín, Eleanor se sentó en su escritorio con manos temblorosas y compuso una nota formal a Sebastian, declinando cualquier visita futura, citando vagas preocupaciones sobre la propiedad y la necesidad de atender asuntos de la finca, sus palabras rígidas e impersonales, una retirada detrás de los muros de la formalidad que había permitido brevemente que se desmoronaran, y selló la nota rápidamente antes de que el valor pudiera fallarle y la despachó con un sirviente, y luego regresó a su habitación y lloró con una desolación que rivalizaba con los primeros días de su viudez, porque estaba perdiendo algo precioso, incluso mientras se convencía a sí misma de que la pérdida era necesaria. En las semanas que siguieron, regresó a la observancia más estricta de sus rituales de luto con un fervor casi desesperado, como si al realizarlos perfectamente pudiera expiar su transgresión emocional. Asistía a la capilla no una sino 2 veces al día, pasaba horas arrodillada en el pequeño altar de su sala de estar privada donde colgaba el retrato de Thomas, usaba solo sus prendas negras más austeras, sin siquiera las pequeñas vanidades del broche de azabache o diferentes arreglos de su cabello, tomaba sus comidas en soledad y hablaba con sus sirvientes solo cuando era absolutamente necesario. Caminaba por los senderos favoritos de Thomas en el jardín y se obligaba a recordar, a conjurar activamente su rostro, su voz y su tacto para no deshonrarlo más, permitiendo que esos recuerdos se desvanecieran. Pero lo extraño y terrible era que los recuerdos parecían menos vívidos ahora de lo que habían sido, como si su tiempo con Sebastian hubiera introducido alguna corriente competidora que dificultaba escuchar claramente la voz de Thomas, y esta comprensión sólo profundizó su culpa y renovó su determinación de retirarse por completo de cualquier influencia contaminante. El pueblo notó su creciente reclusión, susurró que la viuda Ashford se había retirado aún más a su luto, que se estaba convirtiendo más en un fantasma que en una mujer, que no era natural que alguien tan joven permaneciera tan decididamente separado de la vida, y la señora Weatherby, que tenía la pañería, comentó a quien quisiera escuchar que Lady Ashford tenía el aspecto de alguien que se estaba desvaneciendo, que su piel se había vuelto translúcida y sus ojos hundidos, que se movía por el mundo como si ya estuviera medio partida de él, y estas observaciones fueron transmitidas de vuelta a Eleanor por su doncella, que se preocupaba por el estado decadente de su señora, pero sólo recibió un frío rechazo a su preocupación, porque Eleanor había tomado su decisión y no se dejaría influir, no se permitiría ser tentada de vuelta hacia la peligrosa calidez de la amistad de Sebastian y cualquier sentimiento traicionero que yaciera debajo de ella. Las semanas que siguieron al retiro de Eleanor se convirtieron en meses a medida que el verano se desvanecía en otoño, y las lluvias de septiembre dieron paso al brillante y fresco octubre, y luego al frío gris de noviembre, y a través de todo este cambio de estaciones, Sebastián mantuvo un silencio que no era ausencia, sino más bien un tipo diferente de presencia. Una espera paciente que se manifestaba en gestos tan sutiles que Eleanor podría haberlos pasado por alto si no hubiera estado sintonizada, a pesar de sí misma, con cualquier señal de él. El primer gesto llegó una semana después de su nota formal de rechazo, cuando encontró en el umbral de su puerta un volumen que había mencionado de pasada durante una de sus conversaciones en la biblioteca, una colección de poesía metafísica que había amado en su juventud, y entre sus páginas había un solo pétalo de rosa blanca prensado y nada más, ninguna nota, ninguna exigencia, solo esta ofrenda silenciosa que llevó a su habitación
y sobre la que lloró antes de colocarla cuidadosamente en su mesita de noche, donde podía verla cada mañana al despertar. Los regalos continuaron a intervalos irregulares, nunca intrusivos, nunca exigiendo respuesta. Una nueva novela de un autor que habían discutido, un boceto botánico de hojas de otoño representado con exquisito detalle, un volumen de filosofía con un pasaje sobre la transformación marcado con una cinta de seda, y siempre estaban las flores prensadas, las rosas blancas dando paso a las hojas doradas del otoño y los ásteres de floración tardía, cada uno una pequeña insistencia en que la belleza persistía, que el mundo continuaba sus ciclos independientemente de su retirada de él. Con algunos de los libros venían breves notas escritas con la precisa caligrafía de Sebastián, nunca personales, nunca apremiantes, pero que contenían citas que hablaban de su condición con una precisión asombrosa. Una línea de Marco Aurelio sobre la necesidad del cambio. Un pasaje de Juliana de Norwich sobre que todo tipo de cosas estarían bien, un verso de los Salmos sobre que el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Eleanor leía estos fragmentos a solas en su habitación, a menudo tarde en la noche, cuando el insomnio la atenazaba, y trazaba las palabras con dedos temblorosos, y sentía la cuidadosa atención detrás de ellas, la forma en que le estaba hablando a través de la distancia que ella había impuesto, no discutiendo ni suplicando, sino simplemente ofreciendo alternativas a la narrativa de duelo eterno que había construido. Su batalla interna se intensificó en lugar de resolverse durante estos meses de separación, porque su ausencia le hizo darse cuenta de cuánto había llegado a depender de su presencia, cómo las visitas semanales se habían convertido en la arquitectura en torno a la cual organizaba su tiempo, y sin ellas se sentía más perdida que nunca, atrapada entre la lealtad que le debía a la memoria de Thomas y la innegable atracción hacia Sebastián, hacia la vida, hacia la posibilidad de transformación que él representaba. Y fue en este estado de dolorosa suspensión que comenzaron los sueños, fragmentos al principio, imágenes inconexas de Thomas que la dejaban llorando al despertar, pero luego una noche a finales de noviembre, mientras la primera helada plateaba los jardines, soñó con una viveza inusual que Thomas estaba de pie ante ella con su uniforme naval, no como había estado en la muerte, ahogado, ausente, irrecuperable, sino como había sido en vida, joven, vibrante y sonriente. Y él tomó sus manos y dijo con perfecta claridad: «Eleanor, mi amor, nunca estuviste destinada a seguirme a la oscuridad. Estabas destinada a llevar adelante hacia la luz lo que construimos juntos. Y eso significa vivir, vivir de verdad, no esta media existencia que has elegido». Y aunque al despertar supo que era solo un sueño, solo su propia mente hablándose a sí misma, sintió que algo se aflojaba en su pecho, una banda de hierro de culpa que había constreñido su respiración durante meses, y se levantó, fue a su ventana, miró los terrenos cubiertos de escarcha y susurró al recuerdo de su esposo: «No sé si puedo, pero quizás puedo intentarlo». Y fue la primera concesión que había hecho, el primer reconocimiento de que el camino que había estado recorriendo podría no ser el único, podría incluso no ser el correcto. Y aunque todavía no estaba lista para actuar sobre este reconocimiento, la semilla que Sebastián había plantado en el jardín de rosas blancas finalmente, después de meses de resistencia, había comenzado a echar raíces en el suelo helado de su corazón. La tormenta llegó en la tercera semana de noviembre con una violencia que parecía rasgar el propio tejido del cielo.
Nubes oscuras se amontonaban sobre el condado como un ejército invasor, y por la tarde la lluvia caía en cortinas tan espesas que la visibilidad no se extendía más de unos pocos metros. El viento aullaba alrededor de Ashford House con tal ferocidad que Eleanor podía oír las contraventanas traquetear y las ramas de los árboles raspar contra las ventanas como dedos esqueléticos buscando entrada. Y se movió por sus sombríos pasillos con creciente inquietud, mientras los sirvientes se apresuraban a asegurar puertas y colocar cubos bajo las goteras que se habían abierto en el envejecido techo, la casa crujiendo bajo el asalto, como si también estuviera cansada de resistir los elementos. Y entonces, al caer la noche y la tormenta intensificarse, en lugar de amainar, la joven Maggie, la criada de la cocina, vino corriendo para informar que el agua estaba subiendo en los campos bajos, que el río se había desbordado, que el jardinero decía que los sótanos se inundarían en cuestión de horas y quizás también los pisos inferiores, y Eleanor sintió un aleteo de miedo real, porque Ashford House se encontraba en una depresión natural que la hacía vulnerable a tales inundaciones. Y estaba dirigiendo a los sirvientes para que movieran objetos de valor a los pisos superiores cuando escuchó el sonido de un carruaje llegando, oyó voces urgentes en el vestíbulo y descendió para encontrar a Sebastián allí, goteando agua de lluvia sobre sus suelos de mármol, su abrigo empapado, su rostro grabado con preocupación mientras hablaba rápidamente con su mayordomo sobre el peligro, sobre cómo había salido personalmente cuando se dio cuenta de que la inundación alcanzaría su propiedad, sobre cómo ella debía ir con él inmediatamente a Hartfield Manor, que se encontraba en un terreno más alto y resistiría la tormenta de manera segura. El primer instinto de Eleanor fue la negativa, una retirada reflexiva detrás de los muros de la propiedad y el autoimpuesto aislamiento. No podía aceptar tal invitación. No podía ponerse bajo su techo, no podía permitirse ser arrastrada de nuevo a su órbita cuando había trabajado tan duro para mantener la distancia. Pero incluso mientras abría la boca para declinar, vio la genuina alarma en los ojos de Sebastián, escuchó a su mayordomo confirmar que la situación era realmente grave, que la casa podría no ser segura durante la noche, y comprendió con súbita claridad que esto no era una cuestión de convención social o protección emocional, sino de supervivencia práctica, que no podía dejar que el orgullo o el miedo la pusieran en peligro a ella y a su hogar. Y así se encontró asintiendo, aceptando, instruyendo a sus sirvientes principales para que aseguraran lo que pudieran, y luego buscaran refugio en el pueblo, mientras permitía que Sebastián la condujera a su carruaje. La lluvia empapando inmediatamente su capa negra mientras corrían por el camino, el viento casi arrancándola de sus pies antes de que la fuerte mano de Sebastián la sujetara por el codo y la estabilizara dentro del vehículo. El viaje a Hartfield Manor fue breve pero angustioso, el carruaje meciéndose con el viento, la lluvia tamborileando en el techo como fuego de artillería, y Eleanor se sentó frente a Sebastián en el oscuro interior, agudamente consciente de su presencia, de la impropiedad de su situación, de la forma en que las circunstancias habían demolido en momentos la cuidadosa distancia que había mantenido durante meses. Y cuando finalmente llegaron, y él la ayudó a bajar en el patio resguardado, cuando las grandes puertas de Hartfield se abrieron y una luz cálida se derramó para recibirlos. Sintió que su resistencia se desmoronaba como las orillas del río que habían cedido a la inundación. Se sintió arrastrada hacia algo que ya no podía controlar. Y mientras el ama de llaves de Sebastián la conducía a una suite de habitaciones preparada con extraordinaria rapidez,
mientras se encontraba despojada de su capa empapada, y le daban toallas calientes y ropas secas, y le decían que la cena se serviría cuando se sintiera lista, Eleanor se quedó sola en la habitación iluminada por el fuego, y comprendió que la tormenta exterior simplemente había dado permiso a la tormenta que se había estado gestando dentro de ella durante meses, que había sido traída aquí no solo por el viento y la lluvia, sino por fuerzas mucho más poderosas, por la implacable corriente de la vida misma, insistiendo en que no podía permanecer para siempre en la orilla, y que la llegada de Sebastián a su puerta en medio de la tempestad no había sido una intrusión, sino un rescate, y quizás había necesitado ser rescatada todo el tiempo. La tormenta rugió durante esa noche y hasta el día siguiente y el día después, 3 días durante los cuales Eleanor se encontró suspendida en una extraña intimidad que no había anticipado, varada en Hartfield Manor, no solo por las aguas de la inundación, sino por el colapso de toda la cuidadosa distancia que había mantenido. En la primera noche, después de la cena, Sebastián la invitó a la biblioteca, donde un fuego ardía contra el frío de noviembre, y se sentaron en un silencio cómplice al principio, la tormenta aullando más allá de las ventanas, hasta que él comenzó a hablar con una voz que nunca antes le había oído, tranquila y teñida de una vieja pena que la hizo levantar la vista de su libro y verlo de verdad, quizás por primera vez, no como su paciente aspirante a Salvador, sino como un hombre que llevaba sus propias heridas, su propia oscuridad. Y le contó sobre su hermana, Catherine, 4 años menor, brillante y hermosa y llena de risa, que había muerto a los 19 años de una fiebre que llegó repentina e implacable, y cómo él había estado viajando al extranjero cuando sucedió, cómo había regresado para encontrarla ya enterrada, cómo la culpa de su ausencia había tallado un hueco en su pecho que nada podía llenar. «Llevé luto en mi corazón durante años», dijo Sebastián, mirando las llamas, su perfil grabado en agudo relieve por la luz del fuego. «Aunque continué moviéndome en sociedad, administrando mis propiedades, haciendo todas las cosas que se esperaban de un duque, pero no estaba realmente presente, Eleanor. Estaba realizando los movimientos de la vida mientras la parte esencial de mí permanecía encerrada en ese momento en que me paré junto a su tumba y comprendí que nunca volvería a oír su voz, nunca vería su sonrisa, nunca tendría la oportunidad de decirle que lamentaba no haber estado allí cuando más me necesitaba». Eleanor sintió que las lágrimas subían, no solo por su pérdida, sino por el reconocimiento de su propio patrón reflejado en sus palabras, y cuando él se volvió para mirarla, sus ojos estaban luminosos con emoción no derramada, y continuó: «Fue mi administrador, un anciano que me conocía desde que nací, quien finalmente me dijo: Su Gracia, a Lady Catherine no le gustaría verlo así. Ella, que amaba la vida tan ferozmente, estaría desconsolada al saber que ha dejado de vivir en su nombre». Y aunque al principio me enojé, aunque desestimé sus palabras como presuntuosas, trabajaron en mí como una astilla que no podía extraer, y gradualmente llegué a comprender que mi prolongado luto no estaba honrando a Catherine, sino traicionando todo lo que ella había representado, que el tributo más verdadero que podía ofrecer a su memoria no era unirme a ella en la muerte, sino vivir plenamente, llevar adelante la alegría y el asombro que ella había encarnado, permitir que su amor coexistiera junto a nuevos amores, nuevas experiencias, nuevos capítulos de una vida que ella hubiera querido que yo abrazara. Hizo una pausa, extendió la mano a través del pequeño espacio entre sus sillas y, por primera vez,
le tocó la mano. Sus dedos, cálidos y sólidos contra los fríos de ella, y Eleanor sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas las lágrimas que había mantenido congeladas durante 3 años se descongelaron y fluyeron de repente, y lloró como no había llorado ni siquiera en el funeral de Thomas, grandes sollozos estremecedores que sacudieron todo su ser, y Sebastián se arrodilló ante su silla, sosteniendo ahora ambas manos, sin hablar, solo presente, solo presenciando su dolor, sin tratar de arreglarlo, detenerlo o apresurarlo hacia una resolución. Y en ese momento, Eleanor comprendió que esto era lo que había necesitado todo el tiempo. No alguien que la convenciera de salir de su tristeza o la avergonzara por su duración, sino alguien que había recorrido un camino similar y había emergido no olvidando o reemplazando, sino a través del trabajo más duro y valiente de permitir la vida junto a la memoria. Y cuando sus lágrimas finalmente amainaron y miró el rostro de Sebastián, todavía tan cerca del suyo, vio reflejado allí no lástima, sino comprensión, no presión, sino paciencia, y algo cambió entre ellos. Una barrera que había sido de hielo y sombra se disolvió en el calor del fuego y la verdad del sufrimiento compartido. Y aunque ninguno de los dos habló de amor esa noche, aunque Sebastián volvió a su silla y se sentaron en silencio mientras la tormenta continuaba su asalto al mundo más allá de los muros, Eleanor sintió por primera vez en 3 años que no estaba completamente sola, que quizás el camino a seguir no era uno que tuviera que recorrer en la oscuridad solitaria, y que la mano que Sebastián le había ofrecido no le pedía que abandonara a Thomas, sino que lo honrara, eligiendo continuar el viaje de vivir. El tiempo mejoró en la 4ª mañana. Una pálida luz de sol se filtraba a través de nubes desgarradas que corrían hacia el este como si huyeran de la escena de la devastación, y cuando el administrador de Sebastián trajo la noticia de que los caminos estaban transitables y las aguas de la inundación retrocedían, Eleanor sintió un peculiar hundimiento en el pecho, una sensación que reconoció con cierta vergüenza como decepción. Porque la tormenta había creado una suspensión de las reglas ordinarias, un bolsillo fuera del tiempo donde ella y Sebastián habían existido en una intimidad que su regreso a Ashford House destrozaría, y mientras se preparaba para partir, mientras el ama de llaves la ayudaba a ponerse su capa negra, ahora limpia y seca, se movió lentamente como si estuviera en aguas profundas, reacia a romper la superficie hacia el aire frío de la vida normal. Sebastián la acompañó en el carruaje. La propiedad exigía que la viera llegar a casa sana y salva, y viajaron en un silencio cargado, el paisaje pasando por las ventanas, devastado por la tormenta, árboles despojados de sus hojas restantes, campos embarrados y llenos de escombros, cercas derrumbadas, y Eleanor pensó en cómo la destrucción externa reflejaba algo interno, cómo los 3 días en Hartfield habían derribado estructuras dentro de ella que había creído permanentes, y no sabía si estar agradecida o aterrorizada. Cuando llegaron a Ashford House, el daño era evidente, pero no catastrófico. Los pisos inferiores se habían inundado. Marcas de agua manchaban las paredes, las alfombras estaban arruinadas, los muebles deformados, pero la estructura se mantenía y sus sirvientes ya estaban trabajando con fregonas y cubos, y Sebastián insistió en inspeccionar el daño con su mayordomo antes de considerar irse, caminando por las habitaciones empapadas con una preocupación práctica que conmovió a Eleanor incluso mientras la hacía agudamente consciente de que pronto se iría, regresaría a Hartfield,
la dejaría sola en esta casa dañada, y la perspectiva se sintió de repente insoportable. Su despedida en el vestíbulo fue formal, observada por los sirvientes, pero cuando Sebastián tomó su mano para despedirse, su agarre se demoró. Sus ojos buscaron su rostro con una intensidad que le cortó la respiración, y dijo en voz baja: «No tienes que estar sola en esto, Eleanor. En las reparaciones, quiero decir, por favor, permíteme enviar trabajadores para ayudar». Pero ambos sabían que se refería a algo mucho más amplio que los daños por la inundación, y ella asintió porque no podía confiar en su voz. Y luego él se fue, el sonido de su carruaje desvaneciéndose por el camino, y Eleanor se quedó en su vestíbulo en ruinas, y sintió que las paredes de Ashford House se cerraban a su alrededor como una tumba en la que se había sellado voluntariamente. Sintió descender la oscuridad familiar, excepto que ahora ya no era familiar, ahora era opresiva, sofocante, incorrecta. Esa noche caminó por los pisos superiores, donde el daño no había llegado, a través de habitaciones que había mantenido envueltas y oscuras durante 3 años, y por un impulso fue a su habitación y quitó la funda de Holanda del espejo que estaba en la esquina, el espejo en el que no se había mirado propiamente desde la muerte de Thomas, y a la luz de la lámpara se vio claramente, quizás por primera vez en todos esos largos meses. Y lo que vio la horrorizó, no porque fuera fea, sino porque parecía muerta, su rostro pálido como cera de vela, sus ojos enormes y atormentados en sus cuencas, su vestido negro colgando de una figura que se había vuelto delgada, su cabello severamente recogido, y parecía una mujer que se había ahogado, que se había hundido en aguas oscuras y nunca había salido a la superficie, y la comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ya no estoy viviendo, estoy acechando mi propia vida, y entendió que Thomas había muerto hacía 3 años. Pero ella había elegido morir con él, había elegido convertirse en un fantasma que flotaba por habitaciones vacías, y la paciente presencia de Sebastián en los últimos meses no había sido una intrusión, sino una mano extendida desde el mundo de los vivos hacia el reino de las sombras donde había establecido su residencia, una invitación a regresar, a elegir la respiración sobre la suspensión. Y de pie allí, ante su reflejo en la casa dañada, manchada de agua y devastada por la tormenta, Eleanor sintió por primera vez la terrible posibilidad de que pudiera continuar esta media muerte indefinidamente, que pudiera desperdiciar cada año que le quedaba, que pudiera dejar que el dolor consumiera no solo su pasado, sino también su futuro. Y la pregunta que surgió sin ser llamada fue la que Sebastián le había hecho meses atrás en su biblioteca. ¿Desearía Thomas esto? Y supo con una certeza aplastante que no, que el hombre que había amado con tanta devoción había estado lleno de vida y risa, y estaría desconsolado al ver en lo que se había convertido en su nombre. Y la decisión que se había estado formando a través de 3 días de tormenta, confesión y muros derribados, comenzó a cristalizarse en algo sólido, algo real, aunque aún no sabía qué forma tomaría o cuánto tiempo requeriría la transformación. Solo que no podía continuar como había estado, que algo esencial había cambiado y no podía volver a ser como antes, y que Sebastián de alguna manera se había vuelto necesario para lo que viniera después. Y el reconocimiento de su necesidad de él fue a la vez aterrador y extraña, tentativamente liberador. El invierno descendió sobre el campo con una severidad inusual ese año. La escarcha se apoderó del paisaje a principios de diciembre y se negó a soltarlo. Los árboles desnudos se recortaban con dureza contra cielos del color del peltre, y Eleanor
se movía por las frías habitaciones de Ashford House, sintiendo el frío de la estación instalarse en sus propios huesos. Sin embargo, algo había cambiado en sus movimientos, una nueva conciencia en la forma en que se detenía ante las ventanas o captaba su propio reflejo en los espejos que había descubierto, como si se observara a sí misma desde fuera, viendo lo que Sebastián debía ver, lo que Thomas vería si pudiera mirarla ahora, y la visión la turbaba. Cuando llegó la invitación de Hartfield Manor a mediados de diciembre, una tarjeta elegantemente escrita invitándola a la reunión anual de Navidad del duque, Eleanor la sostuvo con manos temblorosas y sintió que el pánico le subía a la garganta. La idea de un salón abarrotado, del escrutinio de la sociedad educada, de estar en exhibición con sus ropajes de viuda mientras otros vestían colores festivos, era más de lo que podía contemplar, y escribió una cuidadosa negativa, lamentando no poder asistir, citando las continuas reparaciones en Ashford House como su excusa, aunque ambos sabrían que era una evasiva. La respuesta de Sebastián llegó 2 días después, no un reproche, sino otra invitación, más simple, más íntima. Consideraría unirse a él para la cena de Nochebuena, solo ellos dos, sin multitudes, sin expectativas. Simplemente 2 amigos compartiendo una comida en una noche santa en la que nadie debería estar solo. Eleanor leyó la carta 3 veces, su corazón realizando extrañas acrobacias en su pecho, y pensó en rechazar esto también, en mantener la seguridad de la distancia, pero el recuerdo de aquellos 3 días confinados por la tormenta la perseguía. El calor de su biblioteca y su confesión y la sensación de ser verdaderamente vista por otra alma humana. Y antes de que pudiera retirarse al miedo, escribió su aceptación, su mano temblando mientras sellaba el sobre. Los días que siguieron estuvieron marcados por una peculiar ansiedad que Eleanor no había experimentado desde su adolescencia, una anticipación nerviosa que la hacía sentirse inquieta y extraña a sí misma, y en un impulso que no podía explicar del todo, convocó a la modista del pueblo, una viuda que siempre había sido amable, y cuando la mujer llegó, Eleanor le pidió que trajera muestras de tela, algo adecuado para una viuda en su 4º año de luto, algo que pudiera ser, y aquí su voz vaciló, algo que pudiera ser gris, quizás, o lavanda, los colores del medio luto que nunca se había permitido considerar. Los ojos de la modista se abrieron de par en par, pero no hizo preguntas, regresando al día siguiente con rollos de tela en tonos que Eleanor no había usado desde la muerte de Thomas. Gris paloma, suave como una nube, carbón con hilos de plata, un lavanda pálido que le recordaba al crepúsculo. Eleanor los tocó con dedos que temblaban, sintiendo las texturas, imaginándose a sí misma en algo que no fuera un negro implacable, y encargó 3 yardas del gris, el tono más oscuro, el paso más pequeño posible, aunque mientras lo hacía, su corazón martilleaba con lo que se sentía absurdamente como culpa, como traición, como una puerta abriéndose que había mantenido cerrada a cal y canto. Pero cuando la tela llegó y yació sobre su cama como luz de tormenta capturada, Eleanor descubrió que no podía decidirse a mandarla a hacer, no podía dar ese último paso, y así permaneció intacta mientras se acercaba la Nochebuena, y se dijo a sí misma que no importaba, que Sebastián no la juzgaría por aparecer todavía de negro, que la tela había sido simplemente un experimento, un pensamiento sobre el que no necesitaba actuar, aunque se encontraba yendo a su habitación
repetidamente, solo para mirarla, para tocarla, para imaginar. La Nochebuena llegó clara y amargamente fría. El tipo de noche invernal cristalina en la que las estrellas parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlas y el aliento se congelaba en el aire como fantasmas visibles, y Eleanor se paró frente a su espejo con el vestido de seda negro que había elegido. La tela gris todavía yacía intacta en su envoltorio, una promesa que aún no podía cumplir, y se dijo a sí misma que Sebastián lo entendería, que él nunca le había pedido que fuera otra cosa que lo que era. Sin embargo, mientras su carruaje la llevaba a través del paisaje helado hacia Hartfield Manor, sintió el peso de su vestido de luto como cadenas, como una prisión que había construido tan cuidadosamente a su alrededor que ya no sabía cómo encontrar la puerta. Hartfield resplandecía de luz contra la oscuridad, cada ventana dorada y acogedora. Y cuando Sebastián la recibió en la entrada, su rostro se iluminó con una calidez tan abierta que Eleanor sintió algo retorcerse dolorosamente en su pecho, y él tomó su capa con sus propias manos, una violación del protocolo que habría escandalizado en cualquier otro contexto, y dijo simplemente: «Viniste», como si su presencia fuera un regalo de valor incalculable, y ella no vio en sus ojos ningún juicio por su vestido negro, ninguna decepción, solo una profunda alegría que hizo que se le apretara la garganta con emociones que no se atrevía a nombrar. La condujo no al comedor formal, sino a una cámara más pequeña que no había visto antes, íntima y cálida, donde se había puesto una mesa para dos frente a una gran chimenea que proyectaba sombras danzantes sobre paredes decoradas con arreglos de flores blancas, rosas de su invernadero, ramas de jazmín de invierno blanco, racimos de narcisos de papel que llenaban el aire con su embriagador perfume, y velas blancas por todas partes, docenas de ellas, sus llamas firmes en el aire quieto, y el efecto no era de ostentación, sino de una belleza serena, una celebración representada en luz y sombra que de alguna manera honraba en lugar de burlarse de su luto. Eleanor se quedó paralizada, comprendiendo que Sebastián había creado ese espacio específicamente para ella, una habitación donde su vestido negro no parecería un rechazo a la alegría, sino un contrapunto a ella, la oscuridad y la luz existiendo juntas sin contradicción. La cena fue sencilla, pero exquisita, cada plato perfectamente preparado, y hablaron de literatura y filosofía como siempre lo habían hecho. Pero bajo el ritmo familiar de su conversación corría una corriente de algo más profundo, algo no dicho, pero presente en cada mirada, cada pausa, y Eleanor se encontró observando las manos de Sebastián mientras gesticulaba, la forma en que la luz del fuego se reflejaba en su cabello oscuro, las finas líneas en las comisuras de sus ojos que aparecían cuando sonreía, y pensó con una especie de asombro que lo estaba notando no como un amigo o benefactor, sino como un hombre, y el reconocimiento no la llenó de culpa como había esperado, sino de una tentativa y aterradora esperanza. Cuando terminó la comida, Sebastián se levantó y extendió su mano, y cuando ella lo miró interrogante, él dijo: «Hay algo más que me gustaría mostrarte, si confías en mí». Y Eleanor puso su mano en la de él y dejó que la guiara por los pasillos hasta el salón de baile. Esas grandes puertas se abrieron a un espacio transformado. Los candelabros resplandecían, el suelo pulido hasta un brillo de espejo, y en la esquina un solo músico con un violín, un hombre mayor que asintió a Sebastián como si lo hubiera estado esperando. Sebastián se volvió hacia Eleanor con tal ternura en su expresión
que ella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, y dijo en voz baja y formal: «Lady Ashford, ¿me haría el honor de este baile?». Eleanor se quedó helada, su corazón martilleando, porque no había bailado desde Thomas, no había permitido la música ni el movimiento, ni la simple alegría de su cuerpo en moción desde el día en que recibió la noticia de su muerte. Y la idea de bailar ahora se sentía como cruzar un umbral final, como pasar de una vida a otra, y no estaba segura de poseer el coraje. Sin embargo, Sebastián esperó con infinita paciencia, su mano aún extendida, y finalmente, temblando, ella apoyó su palma contra la de él y dejó que la guiara a esa vasta pista vacía, donde bailarían solos, observados por nadie más que el músico, los retratos vigilantes y cualquier fantasma que Eleanor llevara consigo. Y mientras la mano de Sebastián se posaba en su cintura y el violín comenzaba su dulce y evocadora melodía, Eleanor sintió como si estuviera al borde de un abismo, suspendida entre la muerte que había elegido y la vida que la llamaba, y aún no sabía hacia qué lado caería. La melodía del violín los envolvió como seda, y la mano de Sebastián en la cintura de Eleanor era cálida a través de la tela de su vestido negro, firme y paciente mientras la guiaba en los primeros pasos, y Eleanor se movió como en un sueño, su cuerpo recordando lo que su mente había prohibido, el ritmo del vals regresando a ella como un idioma que una vez había hablado con fluidez y creía olvidado. Durante las primeras compases logró mantenerse aparte, mantener la cuidadosa distancia que había preservado durante 3 años, pero luego la música creció y Sebastián la acercó infinitesimalmente, y de repente ya no estaba bailando con Sebastián, sino con Thomas, de 19 años en su primera temporada en Londres, riendo mientras la hacía girar demasiado rápido por un salón de baile abarrotado, y luego con Thomas el día de su boda, sosteniéndola como si estuviera hecha de cristal hilado y de un valor infinito, y con Thomas en su salón una noche tarde, cuando había vuelto a casa de permiso y habían bailado sin música simplemente por la alegría de estar en los brazos del otro. Y los recuerdos se abatieron sobre Eleanor como una ola, amenazando con arrastrarla, y tropezó, su aliento atrapado en lo que podría haber sido un sollozo, e intentó apartarse porque no podía hacer esto, no podía sostener estos recuerdos y este momento presente en el mismo corazón. Pero los brazos de Sebastián se tensaron lo justo para estabilizarla sin constreñirla, y dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del violín: «Eleanor, respira, solo respira conmigo». Y se dio cuenta de que él estaba acompasando su respiración al ritmo de la música, lenta, profunda y medida. Y sin pensar, comenzó a imitarlo, inhalar en 1, 2, 3, exhalar en 1, 2, 3, y el pánico retrocedió lo suficiente como para que pudiera seguir moviéndose. Y Sebastián dijo, todavía con esa voz baja y firme que de alguna manera la anclaba: «Puedes sostener ambos, Eleanor, el pasado y el presente. No tienes que elegir entre recordarlo a él y vivir ahora. El corazón es lo suficientemente vasto para todo ello». Y algo en esas palabras atravesó el terror, y Eleanor se encontró mirando el rostro de Sebastián, mirándolo de verdad, viendo la ternura allí, y el anhelo, y algo más profundo, algo como reverencia, y comprendió en ese momento que él no le estaba pidiendo que olvidara a Thomas, o lo reemplazara, o pretendiera que esos años no habían existido. Simplemente
Le estaba pidiendo que hiciera espacio para algo nuevo junto a lo que había sido, expandir en lugar de reemplazar, y la distinción importaba más de lo que podía articular. Continuaron bailando, el salón vasto y vacío a su alrededor, solo el músico en su esquina y la luz de las velas proyectando su sombra unida y alargada sobre el suelo pulido. Y gradualmente Eleanor sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de dolor y culpa que se había apretado tanto que había olvidado que estaba allí, y se dio cuenta de que estaba llorando, lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas, pero no dejó de bailar, no se apartó, y Sebastián no dijo nada sobre sus lágrimas, simplemente continuó guiándola a través de los pasos con infinita delicadeza, y el baile se convirtió en algo más que un simple movimiento. Se convirtió en una conversación sin palabras, se convirtió en una especie de curación. Y cuando el violín finalmente extrajo su última nota persistente y se detuvieron en el centro de ese espacio dorado, Eleanor estaba sin aliento no por el esfuerzo, sino por la magnitud de lo que había cambiado dentro de ella. Y permanecieron allí, su mano todavía en la cintura de él, la de ella todavía en su hombro, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, podía ver el pulso latiendo en su garganta, y el anhelo que surgió en ella entonces fue tan intenso que la asustó, no culpa ahora, sino puro deseo de cerrar la pequeña distancia entre ellos, de sentir sus labios sobre los de ella, de elegir la vida y el calor, y a este hombre que había esperado con tanta paciencia. Y vio el mismo anhelo reflejado en los ojos de Sebastián. Lo vio inclinarse hacia ella casi imperceptiblemente, pero luego se detuvo, retrocedió ligeramente y dijo con visible esfuerzo: «Debería llevarte de vuelta al salón». Y Eleanor comprendió que le estaba dando tiempo, sin presionar, dejando siempre la elección en sus manos, y lo amó por ello incluso mientras anhelaba con dolor, y asintió, sin confiar en su voz, y él retrocedió y le ofreció su brazo con perfecta formalidad, como si no acabaran de estar al filo de la transformación, como si su mundo no acabara de inclinarse sobre su eje, y caminaron juntos por los silenciosos pasillos de Hartfield Manor, y Eleanor supo con absoluta certeza que todo había cambiado, que la mujer que había entrado en esa casa de luto negro no era la misma mujer que la dejaría, y estaba aterrorizada y eufórica y viva de una manera que no había estado en 3 largos años. Y cuando Sebastián la ayudó a subir a su carruaje al final de la noche y sus dedos se tocaron en la despedida, Eleanor sintió la chispa recorrer su brazo y alojarse en algún lugar cerca de su corazón, y la llevó a casa como una llama de vela cuidadosamente acunada en sus palmas, preciosa y frágil y llena de luz. Enero llegó con un frío cruel y cielos cristalinos, el mundo encerrado en escarcha, pero algo había cambiado en Eleanor, algo fundamental e irrevocable, y el primer día del nuevo año se levantó antes del amanecer y caminó por Ashford House, abriendo cortinas que había mantenido corridas durante 3 años, dejando que la pálida luz invernal inundara habitaciones que habían vivido en un crepúsculo perpetuo, y el brillo le lastimó los ojos. Pero no se apartó, y cuando pasó junto al espejo en el pasillo superior, el que había cubierto con tela negra el día después de la muerte de Thomas, se detuvo, y después de un largo momento de reunir coraje, extendió la mano y retiró la tela, que cayó al suelo con un susurro de seda, y Eleanor se paró frente a su propio reflejo por primera vez en años, mirando de verdad, y lo que vio la sorprendió. No la joven novia que Thomas había dejado atrás, sino una mujer envejecida por el dolor, de mejillas hundidas y pálida, su cabello oscuro aún hermoso,
pero sus ojos atormentados, y pensó con súbita claridad que Thomas no reconocería a este fantasma. Estaría horrorizado de ver en lo que se había convertido en su memoria, y la comprensión no trajo culpa, sino una extraña y feroz determinación. Y pensó: tengo 26 años y he estado muerta durante 3 años, y es hora de aprender a vivir de nuevo. El vestido gris yacía en su armario, donde lo había dejado semanas atrás, y Eleanor lo sacó con manos temblorosas, la tela suave y desconocida después de tanto tiempo en un negro implacable, y se vistió lentamente, abrochando cada botón como si realizara algún ritual sagrado, y cuando se miró de nuevo, la mujer en el espejo parecía menos fantasmal, el gris de alguna manera devolviéndole color a su piel, un indicio de las rosas que una vez florecieron en sus mejillas, y no era negro, pero tampoco era el espectro completo de color. Era un compromiso, era una transición, era un primer paso tentativo hacia un mundo que había renunciado, y lo llevó puesto al desayuno, donde la señora Hartwell, su ama de llaves, se detuvo en seco en la puerta y se llevó una mano a la boca, con lágrimas brotando de sus ojos, y dijo: «Oh, mi señora». Y Eleanor comprendió que su casa no había estado de luto por Thomas, sino por ella, llorando al fantasma viviente en que se había convertido. Caminó hasta el pueblo esa tarde, y las cabezas se giraron a su paso, los susurros siguiéndola a su estela como el viento entre la hierba, y Eleanor mantuvo la cabeza alta, aunque su corazón martilleaba de ansiedad, y se abrió paso por el cementerio hasta la tumba de Thomas, esa simple lápida que había visitado semanalmente durante 3 años, y se arrodilló allí sobre la hierba helada, sus faldas grises extendiéndose a su alrededor como humo, y habló en voz alta por primera vez, no en su cabeza, sino con su voz, y dijo: «Thomas, no sé si puedes oírme. Si alguna parte de ti existe más allá de esta piedra, pero necesito decir esto. Te amé, te amo todavía, fuiste mi primer amor y mi mayor alegría, y te llevaré conmigo siempre, pero no puedo llevar solo a ti, no puedo hacer de toda mi vida un monumento a tu muerte, y creo, espero, que no querrías que lo hiciera». Y lloró entonces, no las lágrimas amargas de los últimos 3 años, sino algo más limpio, algo que se sintió como una liberación, y cuando se levantó se sintió más ligera, como si hubiera dejado una carga que no sabía que llevaba, y susurró: «Adiós, mi amor, no para siempre, sino por ahora». Y caminó a casa a través de la tarde invernal, y se sentó en su escritorio, y sacó papel y pluma, y escribió: «Su Gracia, me gustaría mucho verlo, si está dispuesto a recibirme. Suya, Eleanor Ashford». Y la selló y la envió antes de que pudiera perder el valor, y esa noche soñó que bailaba, no con Thomas, sino con Sebastian, y cuando despertó su rostro estaba húmedo de lágrimas, pero su corazón, por primera vez en 3 años, sintió algo que podría haber sido esperanza. La respuesta de Sebastian llegó en cuestión de horas, una simple nota que decía: «Ven hoy, si puedes, siempre estoy dispuesto». Y Eleanor llegó a Hartfield Manor esa tarde, cuando la luz invernal se inclinaba fría y dorada a través de los árboles desnudos, y se paró en la entrada con su vestido gris, sintiéndose más expuesta de lo que jamás se había sentido con el negro que la ocultaba. Y cuando Sebastián abrió la puerta él mismo, en lugar de esperar a su mayordomo, vio cómo sus ojos la recorrían, observando la tela gris, la pequeña y desafiante declaración de cambio. Y algo ardió en su rostro, alegría, alivio, esperanza. Pero no dijo nada al respecto, simplemente hizo una reverencia y dijo:
Eleanor, eres muy bienvenida. Y la condujo no a la biblioteca donde habían pasado tantas horas, sino a un salón más pequeño e íntimo, donde un fuego ardía brillantemente contra el frío de enero, y le ofreció té, que ella aceptó, aunque sus manos temblaban ligeramente al tomar la taza. Durante un largo momento se sentaron en un silencio que no era incómodo, sino cargado de todo lo no dicho, y finalmente Eleanor dejó su taza y dijo, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado: «Quería agradecerle su gracia, Sebastián, por su paciencia, por su amabilidad, por no apartarse cuando desaparecí durante todos esos meses». Y Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos grises fijos en los de ella, y dijo: «Necesitabas tiempo, no hay culpa en eso». Y Eleanor negó con la cabeza y continuó: «Necesitaba más que tiempo, necesitaba encontrar el camino de regreso a mí misma, o quizás encontrar un nuevo yo, uno que pudiera albergar tanto el dolor como la alegría, y no estoy». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Todavía no estoy completa. No sé si alguna vez lo estaré de la manera en que lo estaba antes de que Thomas muriera, pero ya no estoy rota, o al menos no rota sin remedio». Y su voz se quebró en las últimas palabras, pero no apartó la mirada de la de Sebastián. Él se levantó entonces, cruzó hasta donde ella estaba sentada y se arrodilló ante su silla para que sus ojos estuvieran a la altura de los de ella, y tomó ambas manos entre las suyas, su tacto cálido, sólido y real, y dijo con tranquila intensidad: «Eleanor, he esperado y continuaré esperando todo el tiempo que necesites. No hay prisa, no hay presión. Preferiría tener tu amistad para toda la vida que apresurarte a algo para lo que no estás lista». Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, porque su generosidad era casi más de lo que podía soportar. Y entonces Sebastián tomó aliento y dijo, y ella pudo oír la vulnerabilidad en su voz, el riesgo que estaba tomando: «Pero necesito que sepas algo, y lo diré solo una vez y nunca más, a menos que desees oírlo. Te amo, Eleanor, no como algo dañado que deba ser compadecido o reparado, no como un reemplazo de nada ni de nadie, sino como tú misma, como la mujer que eres ahora, con todas tus cicatrices, tu fuerza y tu complejidad. Amo tu forma de pensar y tu forma de ver el mundo. Amo tu lealtad y tu coraje. Y si nunca puedes corresponder a ese amor, lo aceptaré, pero necesitaba que supieras que existe». Eleanor se quedó helada, sus manos entrelazadas en las de él, y sintió la verdad de sus palabras asentarse en sus huesos, sintió la absolutez de su consideración, y lo que experimentó entonces no fue el pánico que podría haber esperado, sino una profunda y dolorosa ternura, y pensó en los meses que él había esperado, la gentileza con la que la había guiado de vuelta a la vida, sin presionar nunca, siempre ofreciendo, y se dio cuenta de que sí lo amaba, quizás no con la pasión sin complicaciones que había sentido por Thomas a los 19 años, sino con algo más profundo, algo ganado a través de la paciencia y construido sobre una comprensión genuina, y dijo, su voz apenas por encima de un susurro: «Necesito más tiempo, Sebastián. No porque no me importes, sino porque quiero llegar a ti libremente, sin culpa, sin reservas, y todavía no estoy del todo ahí». Y el rostro de Sebastián no mostró decepción, solo aceptación, y levantó sus manos y presionó sus labios contra sus nudillos, un gesto de una cortesía tan anticuada que le dolió el corazón, y dijo: «Entonces tómate el tiempo que necesites, no voy a ninguna parte».
y Eleanor dejó Hartfield esa tarde mientras el crepúsculo teñía el cielo invernal de violeta y oro, y se llevó consigo las palabras «Te amo», y brillaron dentro de su pecho como brasas, calentándola contra el frío. Pasaron 3 meses, y el invierno cedió a la primavera, y Eleanor emergió de su capullo de dolor como algo que nace lenta y dolorosamente en un mundo al que había renunciado, y la transformación no fue ni rápida ni simple, sino más bien una serie de pequeñas y deliberadas elecciones que se acumularon en algo más grande que sus partes. Y la primera elección fue el color, no el abrazo repentino del escarlata o el dorado, sino la introducción gradual de la lavanda, un gris pálido que era casi plateado, una seda color paloma que susurraba contra su piel como una promesa. La señora Hartwell lloró abiertamente la primera vez que Eleanor bajó a desayunar con un vestido del color del crepúsculo temprano, y el pueblo también lo notó, las cabezas girando mientras caminaba hacia la librería o la sombrerería, y los susurros cambiaron de compasivos a curiosos y a algo casi aprobador, y Eleanor sintió su atención como la luz del sol sobre una piel que había estado demasiado tiempo en la sombra, incómoda al principio, pero cada vez más bienvenida. Y comenzó a aceptar invitaciones que habría rechazado meses antes: té con la esposa del vicario, una pequeña cena en la finca de los Thornton, donde no había puesto un pie desde la muerte de Thomas, y en esa cena se sentó frente a Sebastian, que también había sido invitado, y sus miradas se encontraron sobre la luz de las velas y el vino, y algo pasó entre ellos que hizo que a Eleanor se le cortara la respiración. Después, Lady Thornton le dijo a su esposo: «Acuérdate de mis palabras, tendremos una boda antes de que termine el año». Y no se equivocaba al pensarlo, pues cualquiera que los viera juntos podía ver el cuidadoso cortejo desarrollándose como la primavera misma, gradual pero inexorable. Sebastian era la paciencia encarnada, nunca presionando, siempre ofreciendo. Y cuando Eleanor mencionó de pasada que una vez había disfrutado de las acuarelas, él le regaló un juego completo de pinturas y papel fino, y cuando ella expresó su preocupación por el orfanato del pueblo, la invitó a unirse a él en la administración de un fideicomiso benéfico. De repente, eran socios en algo más grande que ellos mismos, reuniéndose 2 veces por semana para revisar solicitudes y distribuir fondos, y el trabajo le dio a Eleanor un propósito más allá de su propio dolor. Le recordó que el mundo seguía girando y que ella aún podría tener un lugar en él. La comunidad observaba esta asociación con ojos cómplices. Veía cómo la mano de Sebastian se demoraba en la de Eleanor cuando la ayudaba a subir a su carruaje, cómo su rostro se iluminaba con un placer genuino cuando él entraba en una habitación. La primavera se profundizó en abril y luego en mayo, y una mañana Eleanor se despertó con el canto de los pájaros, caminó hacia su armario y se quedó allí mirando la progresión de los vestidos, negro en un extremo, luego gris, luego lavanda, luego el azul pálido que había encargado la semana pasada, pero que aún no se había atrevido a usar. Y pensó en las palabras de Sebastian: «Te amo como a ti misma, no como algo dañado que deba ser reparado». Pensó en las rosas blancas que le había mostrado en su jardín hacía un año, blancas por el luto transformado, y tomó el vestido azul y se lo puso, y era del color de los no me olvides, del color del cielo despejado, y cuando se miró en el espejo no vio un fantasma, sino una mujer, todavía con cicatrices pero ya no rota, todavía llevando el dolor pero ya no consumida por él. Bajó a desayunar con el corazón latiendo fuerte y rápido, y la señora Hartwell vio el vestido y sonrió entre lágrimas, y Eleanor dijo: «Creo que estoy lista».
y la señora Hartwell entendió, aunque Eleanor no había especificado para qué estaba lista. Esa tarde, Eleanor caminó por su jardín entre las flores de primavera, esperando, porque de alguna manera sabía que Sebastián vendría, que había estado esperando alguna señal de que había llegado al otro lado de su largo invierno, y no se equivocaba, pues mientras el sol de la tarde se inclinaba dorado a través de los árboles, vio su figura en la puerta del jardín, y llevaba rosas blancas, y a Eleanor se le detuvo el aliento en la garganta, y pensó, sí, ahora, finalmente, estoy lista. La mañana llegó dorada y perfecta, mayo en todo su esplendor. 3 años y 3 meses exactos desde el día en que Thomas se había perdido en el mar, y Eleanor despertó con la certeza de que este era el día en que algo cambiaría, debía cambiar. Ya había comenzado a cambiar en el momento en que vio a Sebastián en la puerta de su jardín la tarde anterior. Se vistió con dedos temblorosos, con el vestido azul pálido, el color de los no me olvides, y los cielos despejados, y la esperanza, y bajó al jardín donde la primavera había explotado en un derroche de color que finalmente podía ver de verdad, sin que la culpa ensombreciera cada flor. Estaba de pie entre las rosas cuando escuchó la puerta, y se volvió para encontrar a Sebastián allí, a la luz de la mañana, formal, con su abrigo oscuro, y llevaba rosas blancas, 12 de ellas, la variedad que él había cultivado, las que le había mostrado hacía un año, cuando ella todavía se estaba ahogando. El corazón de Eleanor comenzó a latir tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas, y Sebastián caminó hacia ella lentamente, sus ojos grises, sin apartarse de su rostro, y cuando la alcanzó, dijo, «Llevas azul», y su voz era áspera por la emoción, y Eleanor asintió, incapaz de hablar. Y Sebastián dijo, «Eleanor, vine aquí hoy con una pregunta, pero primero necesito decirte lo que veo cuando te miro. Veo a una mujer de un coraje extraordinario, que amó lo suficientemente profundo como para llorar profundamente, que honró sus votos incluso más allá de la muerte, pero que ha encontrado la fuerza para elegir la vida de nuevo. Y esa fuerza, esa elección, es quizás lo más valiente que he presenciado». Eleanor sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, y Sebastián dejó las rosas cuidadosamente en el banco del jardín, y luego, para su sorpresa y asombro, se arrodilló allí entre las flores, y tomó la mano de ella entre las suyas, y dijo, «Eleanor Ashford, te pido que te cases conmigo, pero te pido más que eso. Te pido que elijas la vida plenamente, que salgas de las sombras y entres al sol, que creas que mereces la felicidad y que aceptarla no es una traición, sino la forma más alta de honrar lo que has perdido». Eleanor apenas podía respirar, su mano temblando en la de él, y Sebastián metió la mano en su abrigo y sacó no un anillo, sino un trozo de tela, seda blanca, que atrapó la luz de la mañana y pareció brillar, y dijo, «Te pido que vistas de blanco para mí, Eleanor, no para borrar tu pasado es parte de ti, y nunca te pediría que lo negaras, sino para abrazar tu futuro, nuestro futuro, para dejar que el blanco sea lo que te dije que podría ser, no la ausencia de luto, sino el luto transformado, el dolor reconocido y honrado, y finalmente, suavemente, liberado». Y la miró con tanto amor, un amor tan paciente y duradero, que había esperado a través de su invierno y no había pedido nada más que ella encontrara el camino de regreso a sí misma, y Eleanor sintió que algo se abría en su pecho,
la última cámara congelada de su corazón descongelándose por fin, y pensó en Thomas, y no sintió culpa, solo gratitud por lo que habían compartido, y una certeza tranquila de que él querría esto para ella, querría que viviera. Y levantó a Sebastián, y dijo, con la voz quebrada pero clara, «Sí, Sebastián, sí a todo, sí al matrimonio, y sí a la vida, y sí al blanco, a la transformación, a los nuevos comienzos, al amor que honra todo lo que vino antes, mientras se extiende hacia todo lo que podría ser». Y el rostro de Sebastián resplandeció de alegría, y la atrajo a sus brazos, y la sostuvo mientras ella lloraba, lágrimas que eran dolor y alivio y esperanza, todo mezclado, y cuando finalmente se apartó, él levantó la seda blanca y la colocó sobre sus hombros como una bendición, y Eleanor miró el blanco contra su vestido azul y pensó, ya no soy un fantasma, soy una mujer, viva y amada y lista, por fin, para entrar plenamente en la luz.